paisanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente día. Antes de continuar, publicamos video todos los días, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Regresar al tema de las encuestas, Leo, leía tu columna del día de hoy, porque toda esta discusión y los cuestionamientos que vienen efectivamente no solo de la oposición, sino de la opinión publicada, pareciera que no se traducen así en la opinión pública, en el grueso de la opinión pública, porque el presidente sigue obteniendo marcas bastante altas en cómo ha manejado esta pandemia. Sí, muy impresionante, Leopoldo, lo publicado estos días por Buendía y Laredo, dos encuestas, una a la población general, otra a inversionistas, y el contraste no puede ser mayor. El genio comunicativo de López Obrador continúa, la gran mayoría de la gente apoya la manera en cómo está tratando este tema de la pandemia, tanto en la parte sanitaria como en la parte económica, le creen a la narrativa del presidente de que no hay que endeudar más al país, porque se tiene el dinero para contrarrestar los efectos de la crisis económica por la pandemia. Es muy impresionante. Yo decía el día de hoy en mi columna que deben de estar descorchando el champán en Palacio Nacional, porque esos números realmente son contraintuitivamente, porque yo la verdad pensaba que sí iba a tener un problema de credibilidad el presidente, contraintuitivamente para mí, al revés, el presidente sigue hablándole a su base electoral le sigue creyendo, pero más que su base mucho electoral. Mucho más que su base, porque estás hablando de porcentajes, como decía sí, Raimundo, de los 80% en el acuerdo y muy de acuerdo en ciertos temas. Es correcto, o sea, sí, por más que a unos no les guste el discurso del presidente todos los días, pues sí llega, sí está comunicando y la gente piensa que trae las riendas de la crisis, que está haciendo las cosas bien, es muy impresionante. Y termino diciendo, el contraste con los inversionistas, con la otra encuesta que se publicó a Buendía y Laredo, que son con inversionistas, no puede ser mayor, porque es exactamente lo contrario. Pues. Los inversionistas, la gente de dinero, está claramente diciendo que el gobierno no está haciendo bien las cosas. Raimundo, ahora sí, en este tema que empezabas a tratar tú. Digamos, la consulta Mitofsky es tendencia en México porque Forbes dio a conocer la consulta que sacó Mitofsky, que es esta. Más de la mitad de los mexicanos están desaprobando la forma de aprobación, la aprobación de cómo está manejando esta pandemia el presidente. Salió con esta encuesta Mitofsky, el cual reveló Forbes, y dice así: los guarismos de más alta desaprobación fueron revelados entre desempleados 65.3%, empresarios 61.2%, estudiantes 58.4%, profesionistas 57.7% y jubilados 54.5%. Eso fue la consulta que sacó Mitofsky, y de ahí sale con lo que había dicho. Tanto las medidas de gobierno de salud frente a la pandemia de coronavirus y luego desde el comienzo del aislamiento fueron revelados a través de una nueva consulta Mitofsky. El presidente López Obrador alcanza una desaprobación promedio del 52%. Bueno, esta encuesta de Mitofsky realmente es algo que no se pone de acuerdo Forbes. Sí, ¿quién le va a creer una aprobación que ellos mismos revelaban hace unos días? Que el 73% de los mexicanos aprueba al presidente de cómo está manejando esta situación ante esta pandemia. Y saca esto que dice que el 52% de los mexicanos desaprueban al presidente de cómo está llevando esta situación. Realmente aquí hay que poner en claro algo. Y la verdad yo no entiendo cómo es que Mitofsky hace sus consultas, porque lo que vimos ahora sí que después de comenzar este video, vimos cómo los de Tercer Grado, un programa de Televisa, están reconociendo, la misma oposición reconoce cómo está haciendo bien el trabajo el presidente. La misma oposición está probando de que el presidente está haciendo un excelente trabajo. Yo les preguntaría a ustedes mismos, ¿ustedes le creerían a la consulta Mitofsky después
de que en 2018 decía que Ricardo Anaya iba a ganar, de que Ricardo Anaya había rebasado al presidente, ahora sí, en porcentajes. Pues le pregunto, ¿ustedes le creerían a la consulta Mitofsky ahorita? ¡No, ni merga! Realmente lo que está haciendo la consulta Mitofsky es verificar cómo está llevando el presidente esta situación de la pandemia del COVID-19, pero se les olvida algo. Vamos con lo que está pasando en Ecatepec, Estado de México. La consulta Mitofsky está haciendo una consulta de cómo está manejando la situación el gobierno federal ante esta pandemia, pero se les olvida hacer una consulta a cada gobernador de cada estado del PRI o del PAN para ver cómo está llevando esta situación. El ejemplo claro es lo que está pasando en Ecatepec, Estado de México, en el Hospital Las Américas. Y de ahí la consulta Mitofsky no ha salido a encuestar a ningún gobernador del PRI o del PAN. ¿Por qué? Porque es un riesgo para ellos, porque alguno de ellos puede ser candidato a la presidencia y no quieren echarles a perder la carrera presidencial, según. Esa es mi idea. Bueno, como se los digo, la consulta Mitofsky lo que debería hacer es hacerle una encuesta, una consulta ciudadana a cada ciudadano de cada estado. Por ejemplo, a los del PRI y los del PAN. El ejemplo claro que se los digo es lo que está pasando en Ecatepec. Deberían hacer una consulta ciudadana a Alfredo del Mazo por la situación de cómo está llevando el COVID, la situación en la pandemia de COVID-19. El ejemplo claro es lo que se dio a conocer el día de ayer y lo que es tendencia. Resulta que unos familiares de un paciente no encontraban respuestas, no escuchaban respuestas, no les daban respuestas, y ¿qué fue lo que hicieron? Se metieron a la fuerza. Metiéndose a la fuerza, resulta que se encontraron con una escena, ahora sí, muy desagradable. Bolsas de cadáveres en cada pasillo. Y realmente aquí es lo que debería hacer la consulta Mitofsky, es de hacer encuestas a cada gobernador del PRI, del PAN, de cómo está manejando la situación. No simplemente ir con el presidente, no solamente preguntarle cómo está manejando el presidente del país. ¿Por qué? Porque también los gobernadores tienen la responsabilidad de hacer un reporte diario de decesos, contagiados y recuperados. Ya vimos el relajito que se hizo la semana pasada con Jaime Bonilla y Javier Alatorre, que según Jaime Bonilla le estaba diciendo de mentiroso al doctor Hugo Gatell, y resulta que Gatell le responde que la responsabilidad de ustedes es reportarnos a nosotros, al gobierno federal, para informarles a los mexicanos de cómo estamos llevando la situación. Pero si ustedes están mintiéndole al gobierno federal, le están mintiendo a todos los mexicanos. Dicho y hecho, imagínense lo que pasó. Y esto es lo que está pasando en el Estado de México. Alfredo del Mazo, o sea, del PRI, y el PRI nacional, Alito Moreno, o sea, no han salido a decir nada sobre esta situación. Solamente la consulta Mitofsky tampoco ha señalado al gobierno del Estado de México de cómo está llevando la situación de la pandemia. Y resulta que le están dando más prioridad en atacar al presidente con esta encuesta que hacerle una encuesta a los ciudadanos de cada estado para ver cómo está gobernando el PRI y el PAN en diferentes ciudades. Señores, realmente aquí esta consulta Mitofsky realmente es pura, ¿cómo se diría? Es pura encuesta partida. O sea, no tiene nada de credibilidad. Lo único que están haciendo es gastar su tiempo en atacar al presidente, el cual esta misma semana, se los vuelvo a repetir, tuvo una aprobación del 73% de todos los mexicanos de cómo está combatiendo esta pandemia. Mientras que la consulta Mitofsky está atacando al presidente, diciéndole que no sabe manejar cómo está la situación aquí en México con esta pandemia. Pero la consulta Mitofsky no está viendo lo que está pasando en el Estado de México. Que eso no es culpa del presidente. Eso es culpa del gobernador Alfredo del Mazo de no saber cómo actuar ante esta situación, que prefiere ocultar los verdaderos hechos a todos los mexicanos. Y si no fuera por esta gente, o sea, no se sabría cuántos muertos hay en Ecatepec, Estado de México. Y eso es lo que está tratando de ocultar Alfredo del Mazo. Y eso es lo que no voltea a ver Mitofsky. Señores, aquí realmente yo digo que
que la consulta Mitofsky está sacando su último FUA. Yo digo que está sacando su último FUA porque ya estamos a nada de librar esta situación del COVID-19. Y si eso pasa, me imagino que con las consultas que va a hacer Mitofsky ya no van a tener credibilidad. Así es, señores. Así es. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero que me vean en la próxima. Que tengan un excelente día. Bye bye.